A veces nos suceden cosas en la vida que te hacen plantearte cosas como la verdad en cuanto a las religiones, a la espiritualidad, a la vida en general. Si tenemos un propósito en la vida o todo lo que nos sucede son casualidades. Si te basas en las religiones es un lío porque ¿cuál es la verdadera? Cada una dice una cosa. Hay religiones que dicen que cuando mueres vas al mundo de los espíritus y estás dormido hasta que Dios te resucite para habitar la tierra nuevamente. Otros que te reencarnas en persona, animal o cosa, hablan del karma y un largo etcétera. ¿Cómo puede haber tanta variedad de religiones o creencias? Con tanta variedad, alguna tiene que estar diciendo algo que no concuerda con la realidad. Hay muchos vídeos sobre este tema. No sé esas personas de dónde sacan la fuente que les proporciona esa información. Pero no sería conveniente que confundieran a las personas que ya bastante confundidas están y dejan de creer en todo. Yo soy una persona que soy un mensajero y mi fuente viene de arriba. Para quien no me conozca, llevo casi 20 años inmerso en temas espirituales. Decirles que observo una cierta confusión a la hora de hablar de espiritualidad en las personas. Y al oírme hablar a mí, muchos dicen, ¿por qué mezclas cosas? ¿De qué religión eres? Yo no mezclo cosas, digo la verdad que ya deberían saber. La espiritualidad, la religión, es algo que condiciona la vida de las personas. Y que sientas que hay cosas que no estés de acuerdo y te cuesta defenderlas, decepciona y te hace dudar de tus creencias. Hoy van a saber la verdad, con todo mi respeto, porque ya se debería saber. Estos temas levantan ampollas, pero con respeto se puede hablar de todo. Voy a comenzar diciendo que Dios existe, y no es que lo crea, lo sé. Lo siento por las cosas que voy a decir, no pretendo crear conflicto, sino que me escuchen y ya ustedes decidan. La espiritualidad de cada uno debe de nacer de dentro con fe. Nadie te puede acosar a que creas. El Padre quiere que creas en Él de corazón, no por temor a Él. Según las creencias de la sociedad, ha llevado a hacer varios grupos diferenciados. El religioso, que encuentra su espiritualidad en su creencia por lo que explican los textos sagrados, de la religión a la que pertenezca, ya que hay variedad de religiones. Los ateos, que no creen en nada religioso y ven este tema incluso antiguo a los tiempos que vivimos hoy. Creen que lo que no se puede demostrar o no existe o es inventado. Luego tenemos los que por cualquier razón creen en Dios, pero no en la religión. Dicen que son creyentes o que son espirituales, pero no religiosos. Y los espirituales creyentes en las energías, pero no en Dios. Hay espirituales que respetan la naturaleza, no comen animales, hacen yoga, son veganos. Creen en las energías y que algo tiene que haber, pero no le ponen nombre. A estos últimos, si les mezclas a Dios con lo que ellos entienden por espiritualidad, creen que mezclas cosas no relacionadas. Dentro de los espirituales hay más grupos, los que tienen don espiritual y los que no. Cada uno tiene una forma de vivir y de ver la vida. Hay tantas religiones porque hubieron en su día personas que decidieron adaptar las creencias a sus conveniencias o ideales, modificando a su antojo la palabra original dada. Y eso es lo que venimos a solucionar hoy por bien de la humanidad. Hay que decir en defensa de estas personas que la misión que se les encomendó era muy grande, y como humanos se dejaron llevar por lo material, nos hubiera pasado a cualquiera. Desde ese día hasta hoy han pasado muchas cosas en la historia de las religiones. La gente se da cuenta que no predicaron con el ejemplo, o hay leyes que no reflejan un Dios bondadoso. Pasan las generaciones y solamente se quedan con lo malo realizado por ellas y deciden hacer su vida sin creer en nada. Al haber tantas religiones, la gente elige la que le viene mejor a su forma de ser o pensar. Dicen cosas como, a mí esta religión me gusta porque cree en la reencarnación y a mí me gusta creer eso. El otro dice, yo dejé mi religión porque era muy dura, siempre castigando y pecados, todo prohibido.
y eliges una religión sin saber si es verdad lo que cuenta, sino porque te gusta lo que dice, veréis. Todas las personas somos iguales a los ojos de Dios, no hay una persona mejor que otra. Por tanto, las leyes espirituales o las leyes de Dios son las mismas para toda la humanidad, de generación en generación, y seas de la clase social que seas. Porque una cosa tenéis que tener clara, las clases sociales las formamos nosotros, los humanos. Para Dios no existen las clases sociales, sino las diferentes elevaciones espirituales que conseguimos, pero nos quiere igual a todos. A la clase social me refiero a que ya seas un rey o un mendigo, las leyes de Dios son iguales para todos, y todos tendremos que pasar por ellas. Así funciona tanto vivo como muerto. Estas leyes las tienes desde el minuto 1 de nacer, todos los humanos. ¿Por qué hoy creéis que las leyes de Dios no van con vosotros? Cuando es algo que ha sido así y será hasta el fin de los tiempos, de generación en generación. Porque no creáis en nada, no estáis exentos de cumplir sus normas. Lo que hagas en tu vida tiene repercusión después, aunque no creas en nada. Yo no digo que las religiones no sean un camino de llegar a Dios, pero con lo que van a saber hoy, verán que tampoco es necesario pertenecer a una religión en concreto. Con creer en el Padre e ir haciendo bien por la vida es suficiente. Les voy a decir lo que de verdad existe. Solo les pido que escuchen con la mente abierta y tengan respeto a la hora de comentar. Dejen su mente en blanco y quede su mente vacía, como el que vacía el contenido de su vaso, de lo aprendido, y deja que la verdad llene su vaso nuevamente con contenido renovado. La verdad está en la unión de las religiones y de la espiritualidad. Partes de una religión completan otra y la unión de todas la verdad espiritual. Dios existe y envió una parte de él a la tierra, Jesucristo. Algunos creen que Jesús fue un predicador más, pero era Dios hecho hombre. Por eso Jesús vino a unificar lo que decían los diferentes textos religiosos, simplificándolo en haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Porque yendo por la vida pensando y obrando así, te da igual las religiones, porque Dios solo hay uno, el Padre de todos. Y ya vino Jesús en su día para unificar las religiones, que hoy por hoy siguen independientes. Dios no bajó a la tierra para hablar a unos pocos, bajó para hablar a la humanidad y enseñarnos a cómo debíamos vivir. Por eso envió a los apóstoles, a que su palabra llegara a todas las partes del mundo. La Virgen María existe y tiene más poder que el que vosotros pensáis y nos ayuda muchísimo. Muchos la desprecian creyendo que solo fue una mujer que dio a luz a un niño. Pero la realidad es otra. Los pilares de la tierra son Jesús, María y José. La historia que cuentan de un niño nacido en Belén es cierta y su muerte en la cruz también. Hay cosas escritas en la Biblia que realmente es lo que dijo Jesús, pero hay otras que no concretan la realidad o están incompletas, porque están escritas por humanos, y lo que Jesús predicaba entonces eran cosas que no eran terrenales, eran de otro mundo y difíciles de entender. Muchos pensaréis, es cristiano y cuenta lo que él cree. Yo era católico hasta que se me despertó mi don y los enviados de Dios, los de arriba, me hicieron ver la verdad en la espiritualidad. Y todo lo que he estado viviendo en estos casi 20 años y las comunicaciones con ellos son la verdad que les cuento. Sí, soy cristiano, porque significa seguidor de Cristo, pero voy a hablar de cosas que contradicen la Biblia y otras religiones, y cualquier cristiano o religioso daría por falsas. Existe la vida después de la muerte, y lo que se conoce por cielo e infierno existen, pero hay dimensiones intermedias también, porque no todos somos iguales y merecemos lo mismo. Existen los ángeles, los arcángeles, los santos que llamamos aquí, serían almas elevadas que ayudan a otras en la tierra y en el mundo espiritual. Los humanos tenemos nuestra alma, que después vuelve a Dios, porque todo está relacionado con Él, la vida y la muerte.
La reencarnación existe y en ella está la verdadera justicia de Dios. Pero no como dicen en animales o cosas, nos reencarnaríamos en otro cuerpo humano si fuera necesario. Y no automáticamente después de morir, ya lo explicaré bien en otro vídeo. Dicen que el muerto nada sabe, cuando el alma en todo su esplendor sabe de todas sus vidas pasadas y cosas inimaginables para la mente humana. Meditación, viajes astrales, todo esto que creemos que es espiritual está relacionado con el Padre y nuestra alma que a Él pertenece. Ya la magia negra, el tarot, el esoterismo y ese tipo de cosas se alejan de Dios. La espiritualidad unificará las religiones y encontrarán en ella la verdad. Pero son temas tan extensos que iré haciendo vídeos para explicárselo. Espero mis palabras no les hayan ofendido, y ya que han empezado el vídeo, les pido que lo terminen y valoren ustedes mismos. No pretendo cambiar sus creencias, sino completarlas. La espiritualidad está relacionada con nuestra alma, nuestro cuerpo y con Dios. La espiritualidad y Dios son uno. Dios y la espiritualidad están en nuestras vidas, y aunque no creas, no la puedes dejar a un lado, porque eres espíritu. Porque los actos que realizas te influirán espiritualmente y os serán recompensados después. Algunos diréis, sigues hablando de religión, pero no es así porque la religión habla de cielo e infierno solamente. Y la espiritualidad explica que existen, pero hay dimensiones intermedias justas por según cómo hemos sido en vida. ¿Veis? La suma de las dos dice lo cierto. Digamos que la religión generaliza la verdad y la espiritualidad la especifica, concreta más detalladamente y la completa. La vida espiritual es la que deberíamos buscar todos, aun sin creer en nada. La espiritualidad de cada uno se entendería con miras más allá de esta vida. Sobre todo lo que tenéis que daros cuenta y plantearos es que el creador de todo, de esas energías que hablamos, de los dones que tienen las personas, es Dios. Yo suprimiría la palabra religión y religioso y hablaría de espiritual y espiritualidad. Las personas que son espirituales y no creen en Dios van cojas por la vida, porque si creyeran que viene de Dios su don, entenderían todo sin problema. Y lo pueden ejercer sin pertenecer a una religión concreta. La gente al no creer ofende al Padre. Él proporciona dones a las personas para que experimenten sucesos espirituales, ayuden y sean ejemplo para otros de la existencia de algo más grande que lo terrenal. Entonces la espiritualidad nace en las personas por dones, teniendo contactos con el más allá, y ayuden con ellos a vivos y muertos. Si no hubiera este tipo de contactos, las futuras generaciones no creerían en nada, ya que creen que las religiones son falsas, antiguas, y si existiera Dios el mundo no iría así, porque nada les demuestra la existencia del Padre, solo la fe. Y en muchas ocasiones los actos que cometen los predicadores de la palabra hacen que los seguidores pierdan su fe. En su día Jesús ya tuvo que demostrar con milagros quién era, si no hubiera sido un predicador más, y aun con todo lo que hizo, aún lo piensan. Estas son las personas que tenían su vida normal, creyentes o no, más espirituales o menos. Y se le despierta un don, el cual hace que vean cosas que no eran lo que les habían enseñado, trastornando su vida por completo, y esa espiritualidad no ha sido buscada por la persona. Como he comentado antes, dentro de los espirituales hay varios grupos, los que tienen don y los que no, y de los que tienen don, los que creen en Dios y en las energías. Si no encuentran a nadie que los guíe, buscan cosas como el Reiki o el Tarot. Por su necesidad interna de ayudar o realizar actos que les hagan sentirse realizados. A estos decirles que si tienen don no tienen que estudiar nada, ni usarse de cosas como el Tarot, la fuerza está en ellos. Te lo da Dios. Una persona que no tiene don
no puede sanar imponiendo las manos por mucho que quiera, y la vidente que ve qué va a suceder en las cartas no necesita usarse de ellas, porque al preguntar se lo dirán los de arriba si es necesario que lo sepa. Quiero que me entendáis, el que no tiene don no ve nada en las cartas. No os uséis del tarot, no es bueno, confiad en lo que los hermanos os pongan en la mente, y aceptar si debéis saberlo o no. Cuando crees en Dios y en la Biblia, y los sucesos espirituales que ocurren y la información que recibes del más allá no coincide del todo con lo enseñado por la religión, y lo que se suponía que era así por generaciones, entiendes que el mundo podía haber ido mejor de haber sabido la verdad. Y es duro tener que hacer un vídeo como este, porque hay creencias muy arraigadas en la humanidad, pero más difícil es hacer creer que es verdad. Deseo que entiendan cómo funciona todo y respeten a los que no piensen igual. Hay muchas personas que han tenido experiencias espirituales y les han dado a comprender muchas cosas. Una de ellas soy yo, y si creen lo que les digo, no se enfrenten con quien piense diferente. El padre esto no lo desea, no desea confrontación entre sus hijos, y menos por creer en él o cómo son las cosas en realidad, porque más tarde o más temprano todos sabremos la verdad. Quiere que nos llevemos bien, que no dañemos a nadie, ni de palabra ni de obra, y que nos respetemos. Que hagas tu vida lo mejor posible e intentes ser feliz, aprendas y aceptes lo que te venga. Las creencias y la forma de hacer la vida es independiente de cada persona. Que la gente diga lo que quiera, tú sigue tu camino. El religioso y el espiritual han de unificarse, porque ahí está la excelencia y la verdad. Que no hay blanco o negro, hay grises que aclararían muchas cosas, y son los colores que voy a intentar que vean. La gente no cree en un Dios que castiga y atemoriza. Dios es amor. Y lo único que desea es lo mejor para nosotros. Se han dedicado a meter miedo, a poner normas que no entiendo y a obligar a creer, cuando es algo que nace solo y de corazón. Por eso les digo a los testigos de Jehová que dejen de atosigar a la gente. Quien quiera creer ya creerá. Todo lleva un proceso y un tiempo en la vida que solo debe fluir. Ya que hablo de los testigos de Jehová, decirles también que porque una persona testigo deje de seguirles por cualquier razón, no es motivo para que lo dejen de lado y no quieran ni dirigirle la palabra. Porque sé de casos de hijos salir de los testigos y sus padres dejarlos de hablar, y tener solo de amigos a los testigos con los que quedaba, salirse de ahí y nadie mirarlo y quedarse sin amigos. Eso no es ni piadoso ni bondadoso, y Dios nunca rechazaría a ninguno de sus hijos por no creer en Él. ¿Por qué lo hacéis vosotros con vuestros hermanos? Hay que dedicar buenas palabras a las personas, pero mejores actos. No hace falta pertenecer a ninguna congregación o religión para creer en Dios, ser buena persona e ir al cielo. ¿Cuántos religiosos ha habido y hay que sus actos no concuerdan con lo que dicen sus creencias? No predica con el ejemplo. También las religiones dan a entender que si no eres de esa religión o crees en su Dios, no irás al cielo al morir. Mirad, es precioso creer en Dios, pero Él no te juzgará por no creer en Él o no pertenecer a alguna religión. Te valorará por tus actos cometidos y no te dejará de querer. Quiere que cada uno de nosotros seamos ejemplares y no nos pongamos etiquetas de yo soy o yo pertenezco a, sino gente humilde y sencilla que va por la vida intentando ayudar y no haciendo mal a nadie. La persona, según lo adelantada espiritualmente que esté, esa creencia surge sola, por eso no es castigable el no creer. Dar tiempo a esas almas para que progresen, no las juzguéis. Si no las juzga Dios, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Los que dicen al infierno para siempre no son compasivos.
Dios es bondadoso y no deja a sus hijos estancados en su error eternamente. Les da la oportunidad de enmendar y progresar. Ya he dicho otras veces que es un padre que ama a sus hijos y lo único que intenta es que progresen, y les da la oportunidad de enmendar errores mediante la reencarnación las veces que necesiten. Esa alma en una sola vida no puede llegar a obtener un alma perfecta y pura. Necesita muchas experiencias para progresar. El alumno no se hace maestro en solo un curso de estudio, necesita toda una vida de aprendizaje. Y muchas personas mueren sin completar su aprendizaje y depuración. Si se dan cuenta, soy medium, a los cuales la Iglesia y otras religiones rechazan. Cuando trabajamos para Dios desde la espiritualidad y ayudamos tal vez más que ellos incluso. Pero eso es lo de menos, porque lo importante es el reconocimiento de Dios, no de los humanos. Muchos diréis, habla de Dios y de las demás religiones no, ¿es que no dicen la verdad? La verdad total no la dice ninguna religión. Como he dicho, la espiritualidad completa la verdad de las religiones. Creo en Dios, pero la religión no transmite la totalidad de lo que dijo Jesús. Y eso deben saberlo. Por eso, lamentablemente, cada vez hay menos seguidores de la Iglesia. Y también es un error, porque la Iglesia ayuda mucho, tienen muchas organizaciones que ayudan. Mirad, ahora con la pandemia, a todas las personas que acoge y ayuda a la Iglesia. Y ensalzan la figura de Jesucristo, y eso es importante que no se pierda, tradiciones, etc. El error de la Iglesia fue querer inculcar la palabra de Dios a la fuerza y con el miedo, pero ha ayudado a mucha gente también. Como sucede en todo el mundo, todas las personas no somos iguales, y unos están más cerca de Dios de boca y otros de espíritu. Lo que quiero que vean lo equivocados que están en algunas cosas. No estoy de acuerdo en poner una serie de normas que Jesús no dijo o pecados como que los gays no entrarán en el reino de Dios. Falso. Si la persona que quiere a otro de su mismo sexo ha sido buena persona, ¿por qué no va a ser aceptado en el reino del Padre? Irá a la dimensión que le pertenezca por como haya sido en vida, no por ser gay. El Padre es bondadoso y nos ama a todos por igual, y lo pintamos como selectivo cuando somos nosotros quien discriminamos. Las personas que se divorcian van al infierno. Falso. No van al infierno, pero el Padre no quiere que esto ocurra. Primero, porque le prometieron estar juntas toda la vida, amarse y respetarse. Y lo que no sabe la gente es que el matrimonio con hijos que se divorcia inicia una cadena de divorcios de generaciones venideras. Por eso al Padre le gusta que las personas que se van a casar sea por amor verdadero, que se respeten y en unión afronten las circunstancias que les pueda venir a lo largo de la vida. Por eso venimos a explicar esto, porque ellos no explican, solo dicen si haces esto al infierno, y eso no es así. Otra cosa es que la persona desee la separación, porque su pareja la maltrata o le es infiel y le da mala vida. En ese caso el Padre lo ve lógico y conveniente, y a cada cual le dará su recompensa. El que se separa por egoísmo no se da cuenta del sufrimiento que deja a esa familia. No solo al cónyuge que no desea la separación, sino hijos, suegros, padres y un largo etcétera. La persona que no desea la separación no es justo que no pueda juntarse con otra persona. Ella no quería ofender a Dios. Las circunstancias la llevaron a esa situación y tal vez sea joven. ¿Por qué tiene que envejecer solo o sola? Cuando la decisión es del exmarido o exmujer. Intentemos encontrar la justicia en los hechos y sabremos concretar. Los curas deberían poderse casar, porque la fe en Dios y trabajar para Dios no está reñida en tener una pareja, porque somos humanos y todos tenemos nuestras necesidades. No eres menos espiritual si tienes relaciones con otra persona, sino por obrar mal hacia el prójimo. Hay muchos errores que han formado una pelota a lo largo de generaciones que deben acabar.
al igual que piensan que van a poder hacer su vida como quieran y si antes de morir se arrepienten, todo les es perdonado. Ya lo he dicho en otras ocasiones, lo siento mucho pero no es así. Todo lo que has hecho tiene una repercusión y tendrá una valoración. Lo que se rompe se paga. El arrepentirte, claro que es importante, pero no te eximirá de las obras que cometiste. Deberás compensar tus malos actos con buenas obras. Dios es justo y obrará justamente con cada cual. Muchos al oírme hablar me escribís, tú dices esto, pero el capítulo tal, versículo cual, dice esto otro. ¿De qué me vale que me escribáis ese versículo si está erróneo y lo que intento es corregirlo? Hay muchas cosas que seguiré explicándoles en mi canal y espero que me vean como alguien que solo les quiere mostrar la verdad. Seguramente hay mucha gente que se ha cansado de ver mi vídeo hace minutos o ha oído algo que le ha molestado. Lo siento mucho, no lo digo para sabotear ninguna religión, sino para completar y explicar. Había que decirlo. Los que habéis llegado hasta aquí ya sabéis la verdad. Pararse a pensar en que hicisteis algo que os tiene atormentado toda la vida, porque vuestra religión dice que es pecado e iréis al infierno. Paraos a pensar en lo que hicisteis, si repercutía en algo a alguien, si Jesús lo habría hecho así, y si os gustaría que os lo hubieran hecho a vosotros. Entonces hallaréis la respuesta si hicisteis bien o mal. Pensad que siempre tendréis oportunidad de enmendar esos hechos. Aprovechad que estáis vivos. Seguro que me preguntaréis por el aborto. Ya os he respondido con lo que he dicho hace unos segundos. ¿Creéis que porque los humanos aprueben leyes en la tierra, si son en contra de las leyes de Dios, no os repercutirá negativamente? Dios puso unas normas en los mandamientos de Moisés y en lo que dijo Jesús, respetémoslas. Esas son las leyes para la humanidad. Si esas leyes se respetan, las terrenales sobran. Lo importante es que hagas a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. No si este o el otro están en un error por querer en esta religión o pensar diferente a ti. Lo importante es hacer la vida respetando los pensamientos y creencias de los demás e intentar ser buena persona. Esta vida durará un tiempo determinado y lo importante es el espíritu, no el cuerpo. Como he dicho en otras ocasiones y habréis oído, nuestro espíritu está teniendo una experiencia humana. Solo pertenecemos a esta tierra un tiempo determinado. Por eso venimos a informaros. La gente vive sin pensar en esto y es un error. No veáis la vida como que solo hay una y hay que disfrutar. Vienes a trabajar por tu bienestar futuro. Intenta aprovechar cada día de tu vida, porque lo que hagas ahora en vida va a ser lo que progresarás en el otro lado. Una vez allí ya no avanzas, ni depuras, es ahora, aprovéchalo. El que cree siguiendo las religiones, espero haberle podido completar la información con mi vídeo. Si he ofendido a alguien, Dios sabe que no era mi intención. Por lo que he dicho, no dejen de creer en su religión, utilícenlo para ser mejores personas y avanzar. Yo no les voy a decir qué hacer con su vida o en qué creer, tan solo les digo lo que me ponen en la mente y en el corazón. Vivan su vida, que es lo que quiere el Padre, pero conociendo como el Padre quiere que seamos. Uno busca su creencia. Mi consejo es que te quedes con lo que en tu interior creas que es la verdad. Porque la verdad verdadera está más allá de esta vida.